soy la puerta. Richard y yo estábamos sentados en el porche de mi casa, mirando las dunas del Golfo. El humo de su cigarro se enroscaba mansamente en el aire, alejando a los mosquitos. El agua tenía un fresco color celeste y el cielo era de un color azul más profundo y auténtico. Era una combinación agradable. Tú eres la puerta, repitió Richard reflexivamente. ¿Estás seguro de que mataste al chico y de que no fue todo un sueño? No fue un sueño y tampoco lo maté. Ya te lo he explicado. Ellos lo hicieron. Yo soy la puerta. Richard suspiró. ¿Lo enterraste? Sí. ¿Recuerdas dónde? Sí. Hurgué en el bolsillo de la perchera y extraje un cigarrillo. Mis manos estaban torpes con los vendajes, me escocían espantosamente. Si quieres verla, tendrás que traer al buggy de las dunas. No podrás empujar esto, señalé mi silla de ruedas, por la arena. El buggy de Richard era un Volkswagen 1959 con neumáticos grandes como cojines. Lo usaba para recoger los maderos que traía la marea desde que había dejado su actividad de agente inmobiliario en Maryland. Vivía en Cape Caroline y confeccionaba esculturas con los maderos de la playa que luego vendía a los turistas de invierno a precios desorbitados. Le dio una chupada a su cigarro y miró el Golfo. Aún no. ¿Quieres volver a contarme la historia? Suspiré y traté de encender mi cigarrillo. Me quitó las cerillas y lo hizo él. Di 2 chupadas inhalando profundamente. El prurito de mis dedos era enloquecedor. Está bien, asentí. Anoche a las 7 estaba aquí afuera, contemplando el Golfo y fumando igual que ahora. Y... Remóntate más atrás, me exhortó. ¿Más atrás? Háblame del vuelo. Sacudí la cabeza. Richard, lo hemos repasado una y otra vez. No hay nada. Su rostro arrugado y fisurado era tan enigmático como una de las esculturas de madera pulida por el océano. «Es posible que recuerdes», dijo. «Es posible que ahora recuerdes». «¿Te parece? Quizás sí, y cuando hayas terminado, podremos ir a buscar la tumba». «La tumba», repetí. La palabra tenía un acento hueco, atroz, más tenebroso que todo lo demás. Más tenebroso que todo lo demás. Más tenebroso. Aunque aquel tétrico océano por donde Cory y yo habíamos navegado hacía 5 años, tenebroso, tenebroso. Bajo las vendas, mis nuevos ojos escrutaron ciegamente la oscuridad que las vendas les imponían, escocían. Cory y yo entramos en la órbita impulsados por el Saturno 16, aquel que los comentaristas denominaban el cohete Empire State. Era una mole, sí señor. Comparado con él, el viejo Saturno 1B parecía un juguete. Y para evitar que arrastre consigo la mitad de Cabo Kennedy, había que lanzarlo desde un silo de 70 metros de profundidad. Sobrevolamos la Tierra, verificando todos nuestros sistemas y después nos disparamos rumbo a Venus. El Senado quedó atrás debatiendo un proyecto de ley sobre nuevos presupuestos para la exploración del espacio profundo, mientras la camarilla de la NASA rogaba que descubriéramos algo, cualquier cosa. No importa qué, solía decir Don Lovinger, el niño prodigio del proyecto Zeus. Cada vez que tomaba unas copas de más, tenéis todos los artefactos, más 5 cámaras de TV reacondicionadas y un primoroso telescopio con 1 trillón de lentes y filtros. Encontrad oro o platino, mejor aún encontrad a unos bonitos y estúpidos hombrecillos azules para que podamos estudiarlos y explotarlos y sentirnos superiores a ellos. Cualquier cosa. Para empezar, nos conformaríamos con el fantasma de Blancanieves. Cory y yo estábamos ansiosos por complacerle, a poco que fuera posible.
El programa de exploración del espacio profundo había sido siempre un fracaso. Desde Borman, Anders y Lovell, que habían entrado en órbita alrededor de la Luna en 1968 y habían encontrado un mundo vacío, hostil, semejante a una playa sucia, hasta Markham y Jax, que se posaron en Marte 15 años más tarde y encontraron un páramo de arena helada y unos pocos líquenes maltrechos. El programa había sido un fiasco costoso y había habido bajas. Pedersen y Lederer, que giran eternamente alrededor del Sol porque todo había fallado en el penúltimo vuelo Apolo. John Davis, cuyo pequeño observatorio en órbita había sido perforado por un meteoro, a pesar que solo existía una posibilidad entre 1000 de que se produjera semejante accidente. No, el programa espacial no prosperaba. Tal como estaban las cosas, el vuelo orbital alrededor de Venus sería nuestra última oportunidad de cantar victoria. Fue un viaje de 16 días. Comimos un montón de concentrados, jugamos muchas partidas de naipes y nos contagiamos mutuamente de un resfriado. Y desde el punto de vista técnico, fue un paseo. Al tercer día perdimos un transformador de humedad atmosférica. Recurrimos al dispositivo auxiliar y eso fue todo, con excepción de algunas nimiedades hasta el regreso. Vimos cómo Venus crecía y pasaba del tamaño de una estrella al de una moneda de 25 céntimos y después al de una bola de cristal lechoso. Intercambiamos chistes con el control de Huntsville. Escuchamos cintas magnetofónicas de Wagner y los Beatles. Vigilamos los dispositivos automáticos que lo abarcaban todo, desde las mediciones del viento solar hasta la navegación del espacio profundo. Practicamos 2 correcciones de rumbo a mitad del proyecto, ambas infinitesimales, y después de 9 días de vuelo, Cory salió de la nave y martilló la AEP retráctil hasta que ésta se decidió a funcionar. No pasó nada raro hasta que la AEP me interrumpió Richard. ¿Qué es eso? Un experimento frustrado, la jerga de la NASA para designar la antena de radio profundo. Irradiamos ondas pi a alta frecuencia para cualquiera que se dignara a escucharnos. Me froté los dedos contra los pantalones, pero fue inútil. En todo caso, emperió el brurito, el mismo principio de radiotelescopio de West Virginia, tú sabes, el que escucha a las estrellas, solo que en lugar de escuchar, transmitíamos sobre todos los planetas del espacio profundo, Júpiter, Saturno, Urano. Si hay vida inteligente en ellos en ese momento, se estaba echando una siesta. ¿El único que salió fue Coy? Sí, y si introdujo una peste interestelar, la telemetría no la detectó. Igualmente, no importa, proseguí irritado. Solo interesa el aquí y el ahora. Anoche ellos asesinaron a ese chico. Richard, no fue agradable verlo, ni de sentirlo. Su cabeza estalló como si alguien le hubiese ahuecado los sesos y le hubiera introducido una granada de mano en el cráneo. Termina el relato, dijo Richard. Lancé una risa hueca. ¿Qué quieres que te cuente? Entramos en la órbita excéntrica alrededor del planeta, una onda radical declinante de 90% 15 kilómetros. En la segunda pasada, nuestro apogeo estuvo más alto y el perigeo más bajo. Disponíamos de un máximo de 4 órbitas. Recorrimos las 4 y le echamos una buena mirada al planeta. Más de 600 fotos y Dios sabe cuántos metros de película. La capa de nubes está formada en partes iguales por metano, amoníaco, polvo y mierda voladora. Todo el planeta se parece al Gran Cañón en un túnel de viento. Cory calculó que el viento soplaba a unos 900 por hora, cerca de la superficie. Nuestra sonda transmitió durante todo el descenso y después se apagó con un gemido. No vimos vegetación ni rastros de vida. El espectroscopio solo detectó vestigios de minerales valiosos, y eso era Venus, nada de nada, con una sola salvedad. Me asustó.
Era como girar alrededor de una casa embrujada en medio del espacio. Sé que esta no es una definición muy científica, pero viví sobrecogido por el miedo hasta que nos alejamos de allí. Creo que si se nos hubieran parado los cohetes me habría degollado en medio de la caída. No es como en la luna. La luna es desolada, pero relativamente antiséptica. El mundo que vimos era totalmente distinto de cuanto se había visto antes. Quizá sea una suerte que esté cubierto por el manto de nubes. Parecía una calavera descarnada. Esta es la única analogía que se me ocurre. Durante el vuelo de regreso, nos enteramos de que el Senado había resuelto reducir a la mitad el presupuesto para la exploración espacial. Cory dijo algo así como: parece que volvemos a la época de los satélites meteorológicos, pero yo estaba casi contento. Quizás el espacio no es un buen lugar para nosotros. 12 días más tarde, Cory estaba muerto y yo había quedado lisiado para toda la vida. Todas las desgracias me ocurrieron durante el descenso. Falló el paracaídas. ¿Qué te parece esta ironía? Habíamos pasado más de un mes en el espacio. Habíamos llegado más lejos que cualquier otro ser humano, y todo terminó mal por un tipo con prisa por tomarse un descanso. Dejó que se enredaran unos cordeles. La caída fue violenta. Un tripulante de uno de los helicópteros dijo que nos precipitamos del cielo como un bebé gigantesco con la placenta flameando atrás. Cuando nos estrellamos, me desvanecí. Recuperé el conocimiento mientras me transportaban por la cubierta del Portland. Ni siquiera habían tenido tiempo de enrollar la alfombra roja que teóricamente deberíamos haber recorrido. Yo sangraba y me llevaban a la enfermería sobre una alfombra roja que no estaba ni remotamente más roja como yo. Pasé 2 años en el hospital de Bethesda, me dieron la medalla de honor y una fortuna, y esta silla de ruedas. Al año siguiente vine aquí. Me gusta ver cómo despegan los cohetes. Lo sé. Richard hizo una pausa. Muéstrame las manos. No. La respuesta fue inmediata y vehemente. No puedo permitir que ellos vean. Te lo advierto. Han pasado 5 años, dijo Richard. ¿Por qué ahora, Arthur? ¿Me puedes explicar? No lo sé. Quizás eso sea lo que fuere. Tiene un largo periodo de gestación. ¿Y quién puede asegurar además que me contaminé en el espacio? Eso, lo que sea, pudo haberse implantado en Fort Lauderdale o tal vez en este mismo porche, qué sé yo. Richard suspiró y contempló el agua, ahora enrojecida por el sol del crepúsculo. Procuro creerte, Arthur. No creo pensar que estás perdiendo la chaveta. Si es indispensable, te mostraré las manos, respondí. Me costó un esfuerzo decirlo, pero solo si es indispensable. Richard se levantó y cogió un bastón. Parecía viejo y frágil. Traeré el buggy a las dunas. Buscaremos al chico. Gracias, Richard. Se encaminó hacia la huella accidentada que conducía a su cabaña. Veía el tejado de esta asomado sobre la duna mayor, la que atraviesa casi todo el ancho de Cape Caroline. El cielo había adquirido un feo color ciruela sobre el agua en dirección al cabo, y el fragor del trueno me llegó débilmente a los oídos. No sabía cómo se llamaba el chico, pero lo veía de vez en cuando, caminando por la playa al ponerse el sol con una criba bajo el brazo. El sol le había bronceado y estaba moreno, casi negro, y siempre vestía unos vaqueros deshilachados, tijereteados a la altura del muslo. Del otro lado de Cape Caroline había una placa pública y en una jornada nada propicia un joven emprendedor puede reunir hasta $5, tamizando pacientemente la arena en busca de monedas enterradas. A veces le saludaba agitando la mano y él contestaba de igual manera, ambos con displicencia.
extraños pero hermanos, eternos habitantes de este mundo de derroche, de Cadillacs, de turistas alborotadores. Supongo que vivían en la pequeña aldea apiñada alrededor de la estafeta, a casi 1 kilómetro de mi casa. Cuando pasó esa tarde, hacía un rato que yo estaba en el porche, inmóvil, alerta. Hacía un rato que me había quitado las vendas. El prurito había sido intolerable y siempre se aliviaba cuando podían ver con sus ojos. Era una sensación que no tenía parangón en el mundo, como si yo fuera un portal entreabierto a través del cual espiaban un mundo que odiaban y temían. Pero lo peor era que yo también podía ver. Hasta cierto punto, imaginad que vuestra mente es transportada al cuerpo de una mosca común. Una mosca que mira vuestra propia cara con 1 millar de ojos. Entonces quizás empezaréis a entender por qué tenía las manos vendadas incluso cuando no había nadie cerca, nadie que pudiera verlas. Empezó en Miami. Yo tenía que entrar allí con un hombre llamado Creswell, un investigador de departamento de Marina. Me controla una vez al año porque durante un tiempo tuvo todo el acceso que es posible tener a los materiales secretos de nuestro programa espacial. No sé qué es exactamente lo que busca, tal vez un destello taimado en mis ojos o una letra escarlata en mi frente. Dios sabe por qué. La pensión que cobro es tan generosa que se vuelve casi embarazosa. Creswell y yo estábamos sentados en la terraza de su habitación en el hotel discutiendo el futuro del programa espacial norteamericano. Eran aproximadamente las 3:15. Empezaron a picarme los dedos. No fue algo gradual, se activó como una corriente eléctrica. Se lo mencioné a Creswell, de modo que tocó una hiedra venenosa en esa islita escrofulosa. Comiendo, comentó sonriendo. El único follaje que hay en Cape Caroline es un arbusto de palmito, respondí. Quizás es la comezón del 7.º año. Me miré las manos absolutamente vulgares, pero me picaban. Más tarde, firmé el mismo viejo documento de siempre. Juro solemnemente que no he recibido, ni revelado, ni divulgado ninguna información susceptible de... Y volví a Cape Caroline. Tengo un antiguo Ford equipado con freno y acelerador de mano. Lo adoro. Me hace sentir autosuficiente. El trayecto de regreso es largo por la autopista 1 y cuando salí de la carretera y doblé por la rampa de salida de Cape Caroline, ya estaba casi enloquecido. Las manos me escocían espantosamente. Si alguna vez habéis la cicatrización de un corte profundo o de una incisión quirúrgica, quizás entenderéis la clase de comezón a la que me refiero. Algo vivo parecía estar arrastrándose por mi carne y horandándola. El sol casi se había ocultado y me estudié cuidadosamente las manos bajo el resplandor de las luces del tablero. Ahora en las puntas de los dedos había unas pequeñas manchas rojas perfectamente circulares, un poco por encima de la yema donde estaban las impresiones digitales y donde se formaban callos cuando uno toca la guitarra. También había círculos rojos de infección entre la primera y segunda articulación de cada pulgar y de cada dedo. Y en la piel, que separaba la segunda articulación del nudillo. Me llevé los dedos de la mano derecha a los labios y los apreté rápidamente con súbita repulsión. Dentro de mi garganta se había formado un nudo de horror, algodonoso y asfixiante. Los puntos donde habían aparecido las marcas rojas estaban calientes, afiebrados, y la carne estaba blanda y gelatinosa como la pulpa de una manzana podrida. Durante el resto del trayecto, traté de convencerme de que en verdad había tocado una hiedra venenosa sin darme cuenta, pero en el fondo de mi mente germinaba otra idea chocante. En mi infancia, había tenido una tía que había pasado los últimos 10 años de su vida encerrada en un desván, aislada del mundo. Mi madre le llevaba los alimentos y estaba prohibido pronunciar su nombre. Más tarde me enteré de que había padecido una enfermedad de Hansen, la lepra. Cuando llegué a casa, telefoné al doctor Flanders que vivía en tierra firme. Me atendió su servicio de recepción de llamadas.
El doctor Flanders estaba participando en un crucero de pesca, pero si se trataba de algo urgente, el doctor Balaguer. ¿Cuándo regresará el doctor Flanders? A más tardar mañana por la tarde, ¿le parece? Sí. Colgué lentamente el auricular y después marqué al número de Richard. Dejé que la campanilla sonara 12 veces antes de colgar. Permanecí un rato indeciso. La comezón se había intensificado. Parecía emanar de la carne misma. Conduje la silla de ruedas hasta la biblioteca y extraje la destartalada enciclopedia médica que había comprado hace muchos años. El texto era exasperantemente vago. Podría haber sido cualquier cosa o ninguna. Me recosté contra el respaldo y cerré los ojos. Oí el tic-tac del viejo reloj marino montado sobre la repisa en el otro extremo de la habitación. También oí el zumbido fino y agudo de un reactor que volaba hacia Miami y el tenue susurro de mi propia respiración. Seguía mirando el libro. El descubrimiento se infiltró lentamente en mí. Después se implantó con aterradora brusquedad. Tenía los ojos cerrados, pero seguía mirando el libro. Lo que veía era algo desdibujado y monstruoso, una imagen deformada cuatridimensional, pero igualmente inconfundible de un libro. Y yo no era el único que miraba. Abrí los ojos y sentí la contracción de mi músculo cardíaco. La sensación se atenuó un poco, pero no por completo. Estaba mirando el libro, viendo con mis propios ojos las letras impresas y las ilustraciones, las cuales era una experiencia cotidiana y perfectamente normal. Y también lo veía desde un ángulo distinto, más bajo y con otros ojos. No lo veía como un libro, sino como algo anómalo, algo de configuración aberrante e intención ominosa. Alcé las manos lentamente hasta mi rostro y tuve una macabra imagen de mi sala transformada en una casa de horrores. Lancé un alarido. Unos ojos me espiaban entre las fisuras de la carne de mis dedos, y en ese mismo instante vi cómo la carne se dilataba, se replegaba, a medida que esos ojos se asomaban incesantemente a la superficie. Pero no fue solo eso lo que me hizo gritar. Había mirado mi propia cara y había visto un monstruo. El buggy de las dunas bajó por la pendiente de la lona y Richard lo detuvo junto al porche. El motor ronroneaba intermitentemente. Hacía rondar mi silla de ruedas por la rampa situada a la derecha de la escalinata común y Richard me ayudó a subir al vehículo. Muy bien, Arthur, dijo. Tú mandas. ¿A dónde vamos? Señalé en dirección al agua, donde la duna mayor finalmente empieza a menguar. Richard hizo un ademán de asentimiento. Las ruedas posteriores giraron en la arena y partimos. Yo solía burlarme de Richard por su manera de conducir, pero esa noche no lo hice. Tenía demasiadas cosas en las cuales pensar y demasiadas cosas para sentir. Ellos estaban disgustados con la oscuridad y me daba cuenta de que hacían esfuerzos para espiar entre las vendas exigiéndome que se las quitara. El buggy se zarandeaba y rugía entre la arena en dirección al agua y casi parecía levantar vuelo desde la cresta de las dunas más bajas. A la izquierda, el sol se ponía con sanguinaria espectacularidad. Directamente, enfrente y del otro lado del agua, las nubes oscuras avanzaban hacia nosotros. Los rayos zigzagueaban sobre el mar. A tu derecha, dije, junto a esa tienda. Richard detuvo el buggy junto a los restos podridos de la tierra, despidiendo un surtidor de arena. Metió la mano en la parte posterior y extrajo una pala. Respingué cuando la vi. ¿Dónde?, preguntó Richard inexpresivamente. Allí, respondí señalando. Se apeó y se adelantó despacio por la arena. Vaciló un segundo y después clavó la pala en el suelo. Me pareció que excavaba durante un largo rato. La arena que dispendía por encima del hombro tenía un aspecto húmedo. Las nubes eran más negras y estaban más altas, y el agua parecía furiosa e implacable bajo su sombra, y en el reflejo
rutilante del crepúsculo. Mucho antes de que dejara de excavar, me di cuenta de que no encontraría al chico. Lo habían cambiado de lugar. La noche anterior no me habían vendado las manos, de modo que habían podido ver y actuar. Si habían conseguido servirse de mí para matar al chico, también podían haberlo hecho para trasladarlo incluso mientras dormía. No hay nada aquí, Arthur. Arrojó la parte sucia en la parte posterior del buggy y se dejó caer cansado en el asiento. La tormenta en ciernes proyectaba sombras movedizas, semicirculares sobre la playa. La brisa, cada vez más fuerte, hacía replicar la arena contra la carrocería derrumbada del vehículo. Me picaban los dedos. Me usaron para transportarlo, dije con voz opaca. Estaban asumiendo el control, Richard. Están forzando su puerta para abrirla poco a poco. 100 veces por día me descubro en pie delante de un objeto que conozco como una espátula, un cuadro o una lata de guisante sin saber cómo he llegado allí, y tengo las manos alzadas, mostrándoselo, viendo cómo lo ven ellos, como algo obsceno, como algo contorsionado y grotesco. Arthur murmuró. No, Arthur, eso no. Bajo la luz menguante, su rostro tenía una expresión compungida. Has dicho que estabas de pie delante de algo. Has dicho que transportaste el cuerpo del chico, pero tú no puedes caminar, Arthur. Estás muerto de la cintura para abajo. Toqué el tablero de instrumentos del buggy de las dunas. Esto también está muerto, pero cuando lo montas puedes hacerlo marchar. Podrías hacerlo matar. No podría detenerse aunque quisiera. Oí que mi voz aumentaba de volumen histéricamente. ¿Acaso no entiendes que soy la puerta? Ellos mataron al chico, Richard. Ellos transportaron el cuerpo. Creo que será mejor que consultes a un médico, dijo con tono tranquilo. Volvamos. Investiga, pregunta por el chico entonces, averigua. Dijiste que ni siquiera sabes cómo se llama. Debía de vivir en la aldea. Es un pueblo pequeño. Pregunta. Cuando fui a buscar el buggy, telefoné a Maud Harrington. No conozco a una persona más chismosa que ella en todo el estado. Le pregunté si había oído del rumor de un chico que había vuelto anoche a su casa. Contestó que no, pero tenía que vivir en esa zona, tenía que vivir aquí. Arthur se dispuso a hacer girar la llave del encendido, pero le detuve. Se detuvo para mirarme y yo empecé a quitarme las vendas de las manos. El trueno murmuraba y gruñía desde el golfo. No había consultado al médico, ni había vuelto a llamar a Richard. Pasé 3 semanas con las manos vendadas cada vez que salía. 3 semanas con la ciega esperanza de que desaparecieran. No eran un comportamiento racional, lo confieso. Si yo hubiera sido un hombre sano que no necesitaba una silla de ruedas para sustituir sus piernas, o que había vivido una vida normal, quizás había recurrido al doctor Flanders o a Richard. Aún en mis condiciones podría haberlo hecho. Si no hubiera sido por el recuerdo de mi tía, aislada, habitualmente convertida en una prisionera, devorada en vida por su propia carne enferma. De modo que guardé un silencio desesperado y le pedí al cielo que me permitiera descubrir un día al despertarme que todo había sido una pesadilla. Y poco a poco lo sentí, a ellos, una inteligencia anónima. Nunca me pregunté qué aspecto tenían ni de dónde provenían. Habría sido inútil. Yo era su puerta y su ventana abierta sobre el mundo. Recibía suficiente información de ellos para sentir su repulsión y su horror, para saber que nuestro mundo era muy distinto al suyo. La información también me bastaba para sentir su oído ciego, pero igualmente seguían espiando. Su carne estaba implantada en la mía. Empecé a darme cuenta de que me usaban, de que en verdad me manipulaban. Cuando pasó el chico, alzando la mano para saludarme con la displicencia de siempre, yo ya casi había resuelto llamar a Creswell, a su número del departamento de Marina,
Había algo cierto en la teoría de Richard. Estaba seguro de que lo que se había apoderado de mí me había atacado en el espacio profundo o en esa extraña órbita alrededor de Venus. La marina me estudiaría, pero no me convertiría en un monstruo de feria. No tendría que volver a ahogar un grito cuando me despertaba en la oscuridad crujiente y lo sentía vigilar, 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 vigilar. Mis manos se estiraron hacia el chico y me di cuenta de que no las había vendado. Vi los ojos que miraban en silencio en la luz crepuscular. Eran grandes, dilatados, de iris dorados. Una vez había pinchado uno con la punta de un lápiz y había sentido un dolor insoportable que me recorría el brazo. El ojo pareció fulminante con un odio imponente que fue peor que el dolor físico. No volví a pincharlo y ahora estaban mirando al chico. Sentí que mi mente se disparaba. Un momento después perdí el control de mis actos. La puerta estaba abierta. Corrí hacia él por la arena, moviendo velozmente las piernas insensibles como si éstas fueran maderos accionados por algún mecanismo. Mis propios ojos parecieron cerrarse y solo vi con aquellos ojos extraterrestres. Vi un monstruoso paisaje marino de alebrasto rematado por un cielo semejante al de una franca purpúrea. Y vi una cabaña ladeada y corroída que podría haber sido la carroña de una desconocida bestia carnívora. Y vi un ser abominable que se movía y respiraba y llevaba debajo del brazo un artefacto de madera y alambre, un artefacto compuesto por ángulos rectos geométricamente imposibles. Me pregunto, ¿qué pensó él? Ese pobre chico anónimo con la criba abajo y el brazo, y los bolsillos hinchados por una insólita multitud de monedas arenosas perdidas por los turistas. ¿Qué pensó él cuando los rayos postreros del sol cayeron sobre mis manos, rojas y fisuradas y fulgurantes con su carga de ojos? ¿Qué pensó cuando las manos batieron súbitamente el aire un momento antes de que estallara su cabeza? Sé qué fue lo que pensé yo. Pensé que había atisbado por encima del borde del universo y había visto ni más ni menos que los fuegos del infierno. El viento tironeó de las vendas y las transformó en pequeños gallardetes flameantes a medida que las desenrollaba. Las nubes habían ocultado los vestigios rojos del crepúsculo y las dunas estaban oscuras y cubiertas de sombras. Las nubes desfilaban y bullían sobre nuestras cabezas. «Debes hacerme una promesa, Richard», dije, levantando la voz por encima del viento cada vez más fuerte. «Si tienes la impresión de que intento hacerte daño, corre. ¿Me entiendes?» Sí. El viento agitaba y ondulaba su camisa del cuello abierto. Su rostro permanecía impasible con los ojos reducidos a poco más que 2 cavidades en la prematura oscuridad. Cayeron las últimas vendas. Yo miré a Richard y ellos miraron a Richard. Yo vi una cara que conocía desde hace 5 años y que había aprendido a querer. Ellos vieron un monolito viviente, deforme. «¿Los ves?», dije roncamente. «Ahora los ves». Se apartó involuntariamente. Sus facciones parecieron dominadas por un súbito pavor incrédulo. Un rayo hendió el cielo. Los truenos rodeaban sobre las nubes y el agua se había ennegrecido como la del río Estilla. Arthur. Qué inmundo era. ¿Cómo podía haber vivido cerca de él? ¿Cómo podía haberle hablado? No era un ser humano, sino una pestilencia muda. Era... «Corre, corre, Richard». Y corrió con grandes zancadas. Se convirtió en un patíbulo recortado contra el cielo imponente. Mis manos se alzaron sobre mi cabeza como un ademán astullante, aleteante, con los dedos estirados hacia el único elemento familiar de ese mundo de pesadilla, estirados hacia las nubes. Y las nubes respondieron. Brotó un rayo colosal,
blanco azulado que pareció marcar el fin del mundo. Alcanzó a Richard, lo envolvió. Lo último que recuerda es la fetidez eléctrica del ozono y la carne quemada. Me desperté en mi porche, plácidamente sentado, mirando hacia la duna mayor. La tormenta había pasado y la atmósfera estaba agradablemente fresca. Se veía una tajada de luna. La arena estaba virgen, sin rastros del buggy de Richard. Me miré las manos. Los ojos estaban abiertos pero vidriosos. Se hallaban extenuados. Dormitaban. Sabía bien qué era lo que debía hacer. Tenía que echar la llave a la puerta antes de que pudieran terminar de abrirla. Tenía que clausurarla definitivamente. Ya empezaba a observar los primeros signos de un cambio estructural en las mismas manos. Los dedos empezaban a acortarse y a modificarse. En la sala había una pequeña chimenea y en verano me había acostumbrado a encender una fogata para combatir el frío húmedo de Florida. Prendí otra ahora, moviéndome deprisa. Ignoraba cuánto tardarían en captar las intenciones. Cuando vi que ardía vorazmente, me encaminé hacia la cuba de queroseno que había en la parte posterior de la casa y me empapé ambas manos. Se despertaron de inmediato con un alarido de dolor. Casi no pude llegar de vuelta a la sala y a la fogata, pero lo conseguí. Todo eso sucedió hace 7 años. Aún estoy aquí, contemplando el despegue de los cohetes. Últimamente se han multiplicado. Este es un gobierno que da importancia a la exploración espacial. Incluso se habla de enviar otra serie de sondas tripuladas a Venus. Averigüé el nombre del chico, aunque eso ya no importa. Tal como sospechaba, vivía en la aldea, pero su madre creía que pasaría aquella noche en tierra firme con un amigo, y no dio alarma hasta el lunes siguiente. En cuanto a Richard, bien, de todos modos la gente opinaba que Richard era un bicho raro. Piensan que tal vez volvió a Maryland o se fue con alguna mujer. A mí me toleran, aunque tengo fama de ser excéntrico. Al fin y al cabo, ¿cuántos exastronautas les escriben regularmente a los funcionarios electos de Washington para decidir qué sería mejor invertir en otra cosa el dinero que se asigna a la exploración espacial? Yo me apaño muy bien con estos garfios. Durante el primer año los dolores fueron atroces, pero el cuerpo humano se acostumbra a casi todo. Me puedo afeitar e incluso me ato los cordones de los zapatos. Y como veis, escribo bien a máquina. Creo que no tendré problemas para meterme la escopeta en la boca ni para apretar el gatillo. Veréis, esto empezó hace 3 semanas. Tengo sobre el pecho un círculo perfecto de 12 ojos dorados.